el templo. El templo de Jerusalén era el punto focal de la vida judía. Lo era todo, el centro político, cultural y por supuesto religioso del país. Se veía en un sentido casi literal como la morada de Dios en la tierra. El templo dominaba su conciencia, y para entender el texto del Nuevo Testamento tenemos que ver la importancia del templo. Bueno, miren lo primero ahora. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. La primera parte trata sobre la elección de los diáconos. Mientras grabo estas palabras, estaré ordenando diáconos próximamente y estoy seguro de que leeremos esta lectura. Pero quiero llevar su atención sobre lo que sucede al final. Dice: la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Escuchen ahora, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Eso tuvo una importancia monumental. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Bueno, eran los funcionarios principales del templo. Eran los que presidían los sacrificios de animales, las oraciones y la instrucción en el templo. Eran los funcionarios de este gran lugar. Si ellos estaban aceptando la fe, ¿qué significaba? Significaba que de alguna manera percibían que Jesús representaba el cumplimiento del templo, no su repudio. Esa es la forma incorrecta de pensarlo, no como una opción de entre uno u otro, sino que Jesús es el cumplimiento de todo lo que sucedía en el templo. Y de hecho, todo el lenguaje de los evangelios, sacrificio, expiación, ofrenda de sangre, el velo rasgándose en dos, todo eso tiene que ver con aquello. Estos sacerdotes, estas primeras figuras, entendieron el vínculo entre lo que hacían en el templo y lo que Jesús realizó. Tengan eso en cuenta de la primera lectura. Ahora escuchen la segunda lectura, que es de la primera carta de Pedro. Pedro, quien habría conocido íntimamente el templo y su funcionamiento, dice: hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Voy a afirmar que la piedra a la que se refiere aquí es la piedra angular del templo. Rechazada por los hombres, pero convertida por Dios en la piedra angular del verdadero templo, este lugar de la alabanza correcta. Ustedes dirán: bueno, espera un minuto, ¿por qué pensarías automáticamente que está hablando del templo? Escuchen lo que viene justo después. Acérquense a Jesús, la piedra elegida por Dios, y luego: porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, eso no podría ser más claro. Cristo es la piedra angular, ¿de acuerdo? Y ahora ustedes, sus seguidores, miembros de su cuerpo, para elegir una metáfora diferente, deben ser edificados en un edificio de piedras vivas basado en la piedra angular que es Cristo. Es una metáfora ligeramente diferente a la de cabeza y miembros, pero es piedra angular y piedras vivas, formando un nuevo y verdadero templo. El lector atento recordará que en el Evangelio de Juan, Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose al templo de su cuerpo. Ahora entendemos qué es la iglesia. Entendemos lo que aquellos sacerdotes del templo comprendieron, que en Jesús y su iglesia la obra del templo llega a su cumplimiento. ¿Qué significa esto? El templo era el lugar donde Dios y la humanidad se encontraban, donde el sacrificio humano se ofrecía a Dios, la gracia divina aceptaba ese sacrificio y se efectuaba una reconciliación entre Dios y la humanidad. El templo era un lugar de encuentro amoroso entre la divinidad y la humanidad, donde se sanaba una relación rota. Ahora entendemos el propósito de la iglesia. Es un club de personas con ideas afines, son los que creen en Jesús. No, eso es demasiado superficial.
La iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Esa es una imagen realmente rica. Significa que somos sus manos, sus dedos, sus ojos, sus pies. Somos el medio por el cual Jesús continúa su obra en el mundo. Pero ahora, con esta metáfora, la iglesia es el verdadero templo, lo que significa el lugar de la alabanza correcta que hace efectiva la unión entre la divinidad y la humanidad. ¿Cómo llega la gente a Dios? Llega a Dios a través de la iglesia. Es algo asombroso y extraordinario de decir, realmente, pero es verdad. Nosotros, al encarnar nuestra relación con Cristo ante el mundo, servimos para llevar a las personas al Señor. Ellos ven en nuestra alabanza correcta y en la forma en que nuestras vidas están ordenadas hacia la alabanza correcta, ven su camino a Dios. Piensen por un segundo en las personas en su vida que los han llevado a Cristo. Fue por su propio atractivo, su propio magnetismo espiritual que ustedes fueron atraídos a Cristo. Así funciona la iglesia. Es el templo. Ustedes se convierten en un lugar de encuentro amoroso entre la divinidad y la humanidad. Ustedes también son piedras que van entrando en la edificación del templo para formar un sacerdocio santo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote ofrece sacrificios. ¿Qué hace el sacrificio? Reconcilia la divinidad con la humanidad. La doctrina católica enseña que cada persona bautizada es sacerdote, profeta y rey. Con eso en mente, escuchen cómo termina la lectura de hoy. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No conozco mejor descripción de la iglesia en ninguna otra parte de la Biblia. Hablamos de los bautizados como sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, son un sacerdocio real, sacerdote y rey. Como rey ordenas y gobiernas. Como sacerdote realizas el sacrificio que reconcilia. Cada persona bautizada hace eso. ¿Y qué hay de profeta? El profeta habla la palabra de Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como miembros de la iglesia le decimos al mundo, profetizamos, hablamos la palabra divina para atraer a las personas a una relación con el Señor. Ahí está. Somos el templo. Somos el templo, el lugar de la alabanza correcta. Muy bien. Primera lectura, los sacerdotes. Segunda lectura, la iglesia siendo edificada sobre la piedra angular de Cristo en un edificio de piedras vivas. Ahora el Evangelio. Jesús, la noche antes de morir, se dirige a sus discípulos en este discurso extraordinario. Jesús dice: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre. ¿Qué es la casa de mi Padre? Cualquier judío del siglo I que escuchara eso diría el templo. El templo es la casa del Padre, es donde habita el Dios de Israel. Y en el templo había espacio en los atrios exteriores para reunir al mundo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. El templo de Jerusalén entonces anticipa el templo de la iglesia en el cual hay muchas mansiones. Siempre vuelvo a la imagen de las columnatas de Bernini en San Pedro, extendiéndose para dar la bienvenida a todo el mundo. He estado allí muchas veces en esa plaza y de hecho se siente que el mundo entero está viniendo. Sí, hay muchas habitaciones en el templo de la iglesia al congregar a las naciones. Pero esperen, el templo de Jerusalén, el templo de la iglesia, el edificio de piedras vivas, los dos son finalmente simbólicos, son anticipaciones del templo más verdadero, que es, ¿cuál? El cielo. ¿Qué es la casa de mi Padre? El templo de Jerusalén, sí, la iglesia también, pero en última instancia,
La casa del Padre es el cielo. Ese espacio, escuchen ahora, que se abre entre el Padre y el Hijo. El Hijo fue hasta los límites del abandono de Dios para reunir incluso al peor de los pecadores en el espacio entre el Padre y el Hijo, que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De lo que estamos hablando aquí es de una importancia mística. El templo terreno de Jerusalén, incluso el templo de la iglesia, son solo anticipaciones de ello. El templo en el cielo, cuando nosotros, en la culminación de nuestras vidas espirituales, seamos atraídos al espacio entre el Padre y el Hijo. ¿Hay lugar para todos nosotros? Sí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Es un lugar de competencia? No, hay sitio para todos. Bueno, espera un minuto. Si yo obtengo un espacio, ¿eso significa que tú no lo obtienes? No funciona así. El templo de Jerusalén y la iglesia son anticipaciones simbólicas de la forma en que Dios Padre quiere reunir a través del Hijo a todos nosotros en el abrazo del Espíritu Santo. Escúchenlo de nuevo. Cuando me haya ido, está hablando de la noche antes de morir, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Es que eso lo es todo. Esa es la vida espiritual. Tomás le dice maravillosamente, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde, yo soy el camino. ¿Cómo se entra en la casa del Padre? Síganlo a Él. Caminen por su senda. Piensen como Él piensa, vean como Él ve, actúen como Él actúa. Recuerden, Él es el pastor, síganlo. Yo soy el camino. Pero fíjense, también dice, yo soy la verdad y la vida. Eso significa que Él es el camino de entrada y también la meta del proceso. Porque la mansión a la que los estoy invitando es la mansión de la propia vida íntima de Dios. Y que Dios los bendiga.